Tal vez a pocas personas les suena el nombre de John Wayne Gacy, pero cuando se habla de Pogo, el payaso, el terror vuelve para quienes conocen la historia detrás, de quien fuera uno de los más crueles asesinos seriales en la historia de los Estados Unidos. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el ciudadano ejemplar que se convirtió en un terrible homicida psicópata. El payaso, que asesinó a más de 30 jóvenes disfrazado de payaso. El 17 de marzo de 1942, se dio lugar el nacimiento en Chicago de John Wayne Gacy, único varón en una familia llena de mujeres. En sus días de juventud, fue blanco frecuente de la furia de su padre, quien lo maltrataba física y verbalmente al tiempo que abusaba de su madre, lo que provocó que el pequeño John tuviera problemas de desarrollo sexual en su pubertad. Esa complejidad se combinó con un capítulo de abuso sexual del que John Wayne Gacy fue víctima a los 9 años de edad, cuando un amigo de la familia aprovechó la confianza para agredir físicamente al entonces niño. Investigaciones conocidas a lo largo de los años han dado cuenta de que sus esfuerzos juveniles eran para despertar orgullo en su figura paternal, pero de su padre solo recibía rechazo y desaprobación. Con calificativos como marica, estúpido y niño de mamá, fue mancillando el espíritu del entonces infante. La convivencia en un ambiente familiar emocionalmente desestructurado fue determinante para el estado mental de nuestro protagonista, que desarrolló un perfil inseguro y con tendencia al sentimiento de culpabilidad. En esa desatención, el niño se volvió adulto, y a la edad de 20 años se fue de casa con rumbo hacia Las Vegas. Allí trabajó en una funeraria, donde aprendió de los cadáveres hasta el punto de compartir lecho con uno, que había sido víctima de un trágico accidente de tránsito. A pesar de una infancia llena de conflictos, consiguió crear el entorno familiar estable que nunca tuvo y ocupar un puesto relevante dentro del mundo laboral, destacando como gran comercial y empresario. Incluso llegó a optar a un cargo político sin tener apenas estudios. Le dominaba su deseo de ser relevante y conseguir una parcela de dominio público, un reconocimiento, algo que le fue sencillo gracias a sus dotes de elocuencia y capacidad para conseguir atraer la atención. Nadie tenía sospechas de un comportamiento irregular en un John Wayne que, como vimos anteriormente, vivió una juventud difícil. Después de irse de casa encontró el amor y en 1964 contrajo nupcias con Marlene Miers, una mujer que era descrita como amable y trabajadora, pero cuya boda no duró mucho. Y es que en las relaciones, el plano sexual cumple un papel importante, y a John Wayne, por los traumas de la infancia, le era difícil tener una erección. La primera vez que logró una, embarazó a la mujer de inmediato. Sin embargo, el sexo con su pareja no sería lo único que despertaría el placer del hombre. Pues se estima que en el mismo 1964 vivió su primera experiencia homosexual. Padre de 2 hijos y familiarizado con la infancia, solía organizar grandes fiestas en las que se disfrazaba de payaso para entretener a los niños. Entre risas y festejos, todos se habían encariñado con Pogo, el dulce payaso. Sin embargo, detrás de esa cara divertida se escondía el mayor peligro para los menores, un hombre sádico y sangriento. John Wayne tenía secretos que ocultar, por primera vez y de sorpresa para todos quienes lo conocían. En 1968, a 4 años de su boda, fue encontrado culpable de abusar sexualmente de menores de edad. Pagó una pena de 18 meses de prisión pues aún no asesinaba a nadie, y así logró salir para tener una vida alejada de su primera esposa, de la que se separó, y también de su hijo, al que nunca volvió a ver. Tras salir de prisión y comenzar una nueva vida, también era un hombre socialmente activo. Con un importante cargo como empresario, mataba el tiempo haciendo un show como payaso para los menores, al tiempo que era partícipe activo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Sin embargo, el payaso no desapareció. El modus operandi del payaso asesino partía del engaño. O bien se ofrecía a llevar a sus víctimas en su coche o les citaba en su casa con la excusa de ofrecerles un trabajo de albañil en su empresa. Una vez allí, les drogaba con cloroformo, les llevaba a su sala del terror, donde se encontraba un completo instrumental de tortura, y se deleitaba llevando a la práctica su sodomía. Finalmente los estrangulaba y enterraba los cuerpos sin vida en el jardín o en el sótano. En julio de 1971 se daría lugar el primer asesinato del despiadado payaso criminal, pues existen indicios que indican que asesinó con un martillazo en la cabeza a Michael Reed, un joven al que había contratado para su empresa, a cambio de alojamiento y sexo. 6 meses después la víctima fue Timothy McCoy, un joven al que mató de varias puñaladas en su propio domicilio. Ese fue el primer confeso por Gacy,
quien explicó en sendas audiencias que fue al primero de los cadáveres que ocultó en el ya mencionado semisótano, al que no llegaban muchas moscas y del que no se emanaban malos olores. Entre 1972 y 1978, asesinó a 33 personas, todos eran menores de edad. Su casa comenzó a ser famosa por el olor que desprendía, un hedor putrefacto de carne en descomposición. De todas las víctimas, solo dejó con vida a Jeffrey Rignall, un adolescente cuya declaración fue concluyente para el futuro del payaso asesino. Sus actos criminales llegaron a su fin en diciembre de 1978, tras la desaparición de un adolescente de 15 años que había acudido a la casa del payaso Pogu a pedir trabajo. La policía abrió una investigación y descubrió que John Wayne ya contaba con antecedentes penales y había estado en prisión en 2 ocasiones por acoso, agresión y violación de adolescentes. La policía consiguió una orden de registro de su casa y se encontró con un amplio instrumental de tortura. Viéndose capturado y sin posibilidades de comprensión, Gacy confesó el número exacto de asesinatos y la ubicación de cada uno de los cuerpos, dibujando un mapa del lugar donde yacían los cuerpos en descomposición. La explicación del hedor que rodeaba el hogar del payaso por fin cobraba sentido. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. En 1986 se celebró el juicio por el asesinato de 33 jóvenes y fue condenado a pena capital. John Wayne Gacy alegó que tenía varias personalidades. La de asesino era una de ellas, pero no consiguió suavizar su pena e ingresó en prisión a la espera de la inyección letal que acabaría con su vida en 1994. Mientras tanto y entre rejas fue cuando surgió en él una nueva personalidad, la de artista. Se dedicó a pintar cuadros de payasos durante los 14 años que pasó aguardando a la muerte. Algunas personalidades del mundo del espectáculo adquirieron sus obras, conservándolas como fetiches. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No te olvides de darle like y suscribirte para ver más historias como esta. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.